Hola, buenas tardes, bienvenidos, tanto los presentes como los que nos siguen online. Vamos a empezar la segunda sesión de presentación de los resultados del proyecto de compra pública precomercial Innolivar. Sabéis, este es un proyecto financiado con fondos FEDER de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación en un 80% y cofinanciado por la Universidad de Córdoba con el apoyo del sector del olivar y tanto de aceite como de aceituna de mesa. Por hacer un pequeño recordatorio de introducción de este proyecto, decir que estos proyectos lo que buscan es la mejora del servicio público, es decir, la mejora de la investigación, la innovación, la docencia y los servicios sociales avanzados de la Universidad de Córdoba, a través del codesarrollo con empresas de prototipos de alto valor tecnológico, fomentar la internacionalización de la Universidad de Córdoba y también de las empresas que participan en este proyecto y en general mejorar el sector del olivar de aceite y de aceituna de mesa. Ha sido un proyecto largo, tenía 4 años inicialmente, se inició a finales del 2017, lo primero que hizo fue la consulta previa al mercado, en la que se contactó con más de 150 empresas, de las cuales casi 50 participaron activamente y aportaron ideas a esta consulta pública. Posteriormente se procedió a la elaboración de los pliegos técnicos administrativos de la licitación, porque las empresas se contratan por licitación. Se publicó esto hacia mayo del 2018. Se seleccionaron 36 empresas, 3 por línea, para la fase de prepototipado, que finalizó prácticamente con ese año, y se eligieron 2 empresas por línea para pasar a la fase de prototipado, que se ha desarrollado durante 2019, 2020 y 4 o 5 meses del 2021. Ahí se hizo una nueva evaluación y todas las empresas pasaron a la fase de pruebas, que culminó a finales del año pasado, bueno, exactamente el día 1 de enero de este año. Y bueno, ahora estamos un poco cerrando ya el proyecto, haciendo las últimas evaluaciones y no obstante, debido a la naturaleza de muchas de estas líneas de investigación, pues se siguen haciendo ensayos. Es muy importante, por ejemplo, en la línea de biotecnología, pero también en otras líneas, las de poda, porque ahora estamos en plena época de poda, y algunas otras líneas, pues se sigue, aunque el proyecto desde el punto de vista de las empresas está cerrado, al menos desde el punto de vista económico, pero no está cerrado. Estamos intentando mejorarlo y la idea es cerrarlo para el verano. Es un proyecto que tenía un presupuesto de 13.098.000 euros en 12 líneas. Ahí tienen ustedes los presupuestos por línea. Al 70% del presupuesto ha ido a la contratación de estas 24 empresas, bueno, también de las 36, porque la fase preprototipo también se cobraba. Y bueno, dentro de la parte de aceite, había una aportación del Ministerio de 8.730.187 euros y 2.182.547 por la Universidad de Córdoba, con el soporte de la integración del aceite de oliva. La parte de mesa, que son las líneas 11 y 12, ha tenido un presupuesto por parte del Ministerio de 1.748.060.000 euros y por parte de la interaceituna de 437.200 euros. Decir que, este proyecto se ha desarrollado, como he dicho, en 12 líneas en 5 bloques. Primer bloque de mecanización y recolección, un segundo bloque de medidas ambientales, prácticas sostenibles y cambio climático, un tercer bloque de industria, calidad y trazabilidad, un cuarto bloque de biotecnología y un quinto bloque de mecanización, recolección y seguimiento y trazabilidad en la aceituna de mesa. En esta sesión de hoy vamos a hacer la exposición de las líneas 5 a 10 del proyecto, que corresponden a los bloques 2, 3 y 4. Pero vamos a empezar, en vez de por la línea 5, por la línea 6, que es una línea sobre reingeniería de Almazara, porque no podían estar a esta primera hora la línea 5, luego se incorporarán y pondrán su línea al final. Así que voy a dar la palabra al representante de la línea 6, que es Jesús. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Jesús Galán y soy el técnico responsable de la línea 6 del proyecto Innolivar. En esta línea se han desarrollado una serie de sistemas y tecnologías cuyo objetivo es mejorar el proceso de elaboración de los aceites de oliva. En el desarrollo de los prototipos han estado trabajando 2 grupos empresariales, la Unión Temporal ITEA Manzano y el Grupo Hispater.
En esta imagen he intentado representar todas las operaciones que se llevan a cabo en la almazara, desde la recesión de la aceituna hasta el almacenamiento del aceite. Y se han señalado del punto 1 al 8 los puntos del proceso donde se han desarrollado los correspondientes prototipos, pasando desde la caracterización y clasificación de los lotes de aceituna previo a la morturación hasta la automatización del proceso de purga. Ahora pasaremos a detallarlo. El primer prototipo, que es clasificado automático de aceituna antes del procesado. La funcionalidad del primer prototipo es clasificar de forma automática las partidas de aceituna en la recesión de la almazara, sin necesidad de pruebas visuales por el encargado del patio de la almazara. Dicho prototipo, en el caso del grupo Ispater, que es el prototipo que tenemos aquí delante, permite clasificar los lotes en función de su estado de madurez, de temperatura, en el grado de suciedad y la presencia de daños, y es regulable en altura. El prototipo 1 de clasificado de la UTE se encuentra instalado en la propia línea de molturación y clasifica los lotes almacenándolos en la actual de acumulación en función del estado de madurez de la aceituna, tal como se ve ahí a la derecha. El prototipo 2, que es molino de presión regulable, en este caso estamos viendo el del grupo Ispater, es un molino que permite controlar y regular la temperatura de la aceituna y de la pasta, además de modificar la alimentación del motor, el par y las revoluciones. Como se puede observar en la esquina inferior derecha, se encuentran los dashboards que permiten realizar un seguimiento del proceso de molido y además actúa como sistema de apoyo a la decisión. Por parte de la UTE, el molino de velocidad y presión regulable, se han combinado los principios de funcionamiento y las ventajas del molino de tipo prensa por un lado y el molino de martillos por el otro. Se han sustituido los martillos y se han instalado rodillos que actúan por presión y no por golpeo. Se ha conseguido con esto una reducción de las emulsiones y de la temperatura de la pasta sin alterar sus propiedades físico-químicas. El prototipo 3, en el caso del grupo Ispater, el prototipo 3 y 4 se han unificado bajo un único prototipo, que es automatización del proceso de batido y adición de coadyuvantes. Consiste en un conjunto de sensores y actuadores acoplables a los principales tipos de batidoras del mercado que realizan la función de control y regulación automática de la temperatura del caudal de la masa, optimizando el tiempo de batido. Además, permite una caracterización de la pasta de aceituna en continuo, determinando de forma automática las necesidades de incorporación de los coadyuvantes. Puede ser agua, talco o un combinado de ambos. El prototipo 3, en el caso de la UTE, es un sistema de batido regulable con control de temperatura. Ellos lo denominan termoacelerador. Ya se está comercializando y consiste en un intercambiador de calor acoplable a cualquier tipo de batidora que permite modificar la temperatura de la pasta y permite un prebatido estático. Se ha determinado un incremento de la productividad sin afectar a los parámetros de calidad del aceite final. En el caso del prototipo 4, la UTE, dicho prototipo, lo ha denominado como sistema CEFA, control de producción y humedad automático. Este prototipo pues, permite, en función de la información recogida por sus sensores, actuar sobre las características de la pasta en la batidora, automatizando el proceso de separación de aceite al peurujo. Además, regula de forma automática la adición de coadyuvantes con un control total sobre la producción. El prototipo 5, que es bomba de trasiego regulable con sistema de limpieza automático. En el caso de ambas empresas, el prototipo 5 pues, consiste en un sistema adaptable a cualquier tipo de bomba del mercado que permite trabajar con distintos caudales y que además posee un sistema automático de regulación y de limpieza. En el caso del grupo Ispater, que estamos viendo su prototipo, se pueden observar en la esquina superior derecha las variables que se controlan automáticamente desde los dashboards, como por ejemplo el modo de operación de la bomba, trasiego de aceite o limpieza de esta. Este sería el prototipo de bomba autolimpiable de la UTE, ITEA Manzano. En la esquina superior derecha se encuentra el PLC que está integrado en el propio prototipo y que permite una regulación automática del trasiego y de la limpieza de la bomba. El prototipo 6, que es sistema de filtrado con control automático,
Y en ambas empresas se ha diseñado un sistema que permite el control y actuación en continuo sobre el grado de turbidez del aceite y de la presencia de impurezas. El prototipo del grupo Ispatec posee sensores de turbidez e impurezas antes y después del filtrado. Y electroválvulas y actuadores de flujo y de dirección del propio filtrado. El prototipo de filtrado de la UTE detecta automáticamente el filtrado en función de las necesidades y el grado de turbidez del aceite. Y además permite clasificar los aceites en 3 grados diferentes según la suciedad. El prototipo 7, que es el módulo de purga de depósitos automáticos, y en el caso de ambas empresas, pues consiste en un set de electroválvulas, red de sensores y actuadores que realiza la operación de purgado de forma automática, a intervalos programables, en función de lo que la empresa desee. El cerebro de dicho prototipo es un sensor de conductividad eléctrica. Y el prototipo del grupo Ispatec, que es este que tenemos aquí, minimiza el tiempo de contacto entre el aceite, el agua y la carga de materia orgánica. Además, posee un software que monitoriza su actividad y tiene sistemas de alerta. El prototipo de la UTE realiza purga en base a conductividad eléctrica también y tiene una reducción de pérdida de aceite en cada purga, manteniendo la calidad del aceite en todo momento. Es adaptable a cualquier tipo de depósito del mercado. Y este último prototipo, que es el sistema de sensores para el control integrado del proceso, que es un sistema de apoyo a la decisión. Bueno, consiste en un sistema que engloba todos los demás prototipos aplicable a cualquier tipo de almazara. Permite recoger los datos de cualquier línea desde que se recesionan los lotes de aceituna hasta que el aceite está siendo trasegado a la cisterna. Además, gracias a la programación de ambas empresas, sirve de apoyo a la decisión al maestro de almazara en función de las características de los prototipos o de la maquinaria y las necesidades de la aceituna o de la pasta, siendo operable en la nube. Ahora, a continuación, vamos a mostrar unos vídeos de los prototipos de las empresas. Ispatec, junto con la colaboración de Procisa e IFAPA, participa en la línea 6 del proyecto Innolivar en el diseño de los siguientes prototipos. El primer prototipo consiste en un módulo para el control y purga automática de la decantación del aceite en depósitos. El prototipo permite detectar la interfaz entre la fase acuosa y la fase oleosa y la presencia de sólidos en suspensión, realizando la operación de purgado de forma automática, a intervalos programables. Con este sistema, además de la automatización de este proceso, se evitan las pérdidas de aceite que usualmente se producen. El segundo prototipo es un sistema de bombas de trasiego que es adaptable a las principales bombas del mercado. El prototipo permite el control y la regulación automática de caudales, presión y velocidad, e incluye un sistema automático de limpieza. Al igual que el resto de prototipos, dispone de un software donde se monitorizan los parámetros y que permite el control y la regulación automática de caudales, presión y velocidad. El prototipo 3 es un sistema de filtrado que permite el control y actuación en continuo y de forma automática sobre el grado de turbidez del aceite y las impurezas presentes. Los principales componentes de este sistema son los sensores de turbidez e impurezas antes y después del filtrado, las electroválvulas y los actuadores de flujo y dirección del mismo. El prototipo incluye el software con la monitorización de los parámetros a controlar: presión, turbidez, humedad, sólidos en suspensión y temperatura, la eficiencia del filtrado y los dashboards para la ayuda de la toma de decisiones. El prototipo 4 consiste en una solución de automatización adaptable a los principales tipos de batidora del mercado, que permite controlar, regular, corregir y estabilizar mediante el uso de sensores y actuadores la temperatura y el caudal de la masa de aceituna, para optimizar la temperatura y el tiempo de batido. Este prototipo realiza una caracterización de la pasta de aceituna en continuo mediante sensores de última generación. Adicionalmente, este sistema automatiza la adición de coadyuvantes mediante un sistema de adición automática de talco que está ligado al sensor electrónico de impedancia para la medida de la humedad y el contenido graso de la pasta de la batidora. El objetivo del prototipo 5 es disponer de un sistema adaptable a los principales modelos de molino existentes en el mercado, que permita compensar los incrementos de temperatura en la masa de aceituna como consecuencia de la propia actuación del molino en su proceso de molienda, mediante la actuación sobre 3 puntos del proceso: las revoluciones del motor del molino, la velocidad del transporte y grado de alimentación de aceituna, e inyectando aire frío mediante un vórtex en la cámara exterior de molienda del molino. De esta forma, se consigue mantener la temperatura de la masa de aceituna en valores que aseguren la calidad potencial de los aceites que contienen. En el prototipo 6 se ha desarrollado un dashboard que actúa como un sistema único de control de todos los procesos de la almazara,
Además, se dispone de un panel de análisis que permite visionar y realizar comparativas de la evolución de todos los parámetros recogidos por los prototipos, con indicadores avanzados para la ayuda a la toma de decisión. Finalmente, el prototipo 7 consiste en un bastidor regulable en altura acompañado de un dispositivo con los sensores adecuados que permiten clasificar los lotes de aceituna, previo a la molturación, directamente en el remolque según su estado de madurez en 3 niveles y de suciedad en 2 niveles, así como indicar su temperatura. Automatismos ITEA y Manzano Floodwet han aunado fuerzas para responder a la demanda tecnológica, con la participación de sistemas y tecnologías que permitan la mejora del proceso de elaboración de los aceites de oliva. La UTE ha abordado la totalidad del proceso de extracción de aceite de oliva. Clasificado automático, molino de rodillos, termoacelerador, sistema CEFA, bomba autolimpiable, filtro semiautomático, purgador automático. La UTE ITEA Manzano, a través del proyecto Innolivar, se ha posicionado como empresas de referencia en la denominada Almazara 4.0. Ahora, para finalizar, se van a mostrar los prototipos que ya se están comercializando por parte de la UTE, que una de las cosas que se han perseguido en el proyecto es incentivar la investigación y servir de apoyo para desarrollar soluciones que le valgan a las empresas de cara a vender más. Eso queda más que reflejado con el vídeo que vamos a poner ahora, que es una plataforma que han sacado tanto Manzano como ITEA, que han denominado comercialmente como Olive App, a raíz del proyecto Innolivar. Y para finalizar, pues nombrar las industrias en las que la UTE ha instalado prototipos fuera de la almazara experimental, que tenemos en San Francisco, en Jaén. En cada línea ha instalado un sistema CEFA. En Casadeitos, en Cáceres, un sistema CEFA. En Lagardo Vale, en Portugal, hay un termoacelerador. Y en el Haya La Roda hay ya también comercializado un termoacelerador. Por lo demás, ya está todo por la línea 6. Buenas tardes. Como responsable de la línea 7, tengo la satisfacción de presentar los resultados obtenidos gracias al trabajo de las empresas subcontratadas y al de los investigadores que han participado desde la Universidad de Córdoba. Esta línea se incluyó en este proyecto para desarrollar nuevos prototipos que permitan clasificar los aceites de oliva virgen extra, virgen y lampante. Actualmente, estos 3 tipos de aceites se clasifican usando varios análisis físico-químicos y el análisis sensorial, por lo que es un procedimiento lento y costoso. Por ello, el sector necesita un método alternativo o complementario usando el potencial que hoy día nos ofrece la espectrometría de movilidad iónica.
En 2010 tuvimos la oportunidad en la Universidad de Córdoba de estudiar el potencial de este equipo que aparece en pantalla, denominado Flavor Spec, y demostramos que era útil para clasificar los aceites de oliva vírgenes. Este equipo se podría asemejar a una galería electrónica, ya que nos permite asignar la categoría de un aceite usando todos los compuestos volátiles en su conjunto. En esta imagen vemos las numerosas señales que sostienen cuando se analizan los aceites por la espectrometría de movilidad iónica. Y con esta técnica obtenemos la huella espectral de cada tipo de aceite. La huella espectral o alguna de las señales que podemos identificar en estos mapas se trata con análisis estadístico para poder clasificar los aceites como extra virgen o lampante. Los métodos analíticos puestos a punto se tienen que calibrar con muestras catadas por al menos 2 paneles, cuya categoría coincida para no transferir el error del panel al método analítico. Para poder verificar los prototipos construidos por las empresas, se han seleccionado aceites de distintas variedades y zonas geográficas y de distintas campañas. Y algunos de ellos se han catado por 2 paneles y solo se deberían usar para calibrar los prototipos los aceites cuya cata coincida una vez que lo hayan catado 2 paneles. Gracias a toda la experiencia del grupo, pudimos seleccionar a 2 empresas para que construyeran estos 2 prototipos para clasificar aceites en un laboratorio de rutina. La empresa Exilin propuso el uso de un espectrómetro de movilidad iónica de alta resolución con una fuente de electrospray, que no necesita columna cromatográfica para clasificar los aceites. Además, este equipo permite conectar un espectrómetro de masa para aumentar las posibilidades de análisis. Con este equipo lo que hacemos es analizar la fracción líquida del aceite, podríamos llamarle que es una boca electrónica. El prototipo desarrollado por Exilin tiene 3 partes. Los iones se forman con el electrospray y se separan según su movilidad entre la rendija de entrada y la placa de Faraday. Se pueden seleccionar los iones de una determinada movilidad e introducirlos en una cámara de vacío. Los iones se separan según su masa en una trampa de iones. La fuente electrospray, que aparece aquí en pantalla a la izquierda, permite analizar simultáneamente compuestos volátiles y no volátiles. Los iones se van a separar según su forma y su tamaño en un tubo de deriva de 10 centímetros. Este equipo que ha construido la empresa Exilin es muy versátil, ya que nos permite incluir una cámara de absorción si fuera necesario para analizar directamente una gota de aceite, sin ningún tipo de preparación de muestra. También se le podría incluir un adaptador para analizar la fracción volátil, o también se le podría acoplar columnas de cromatografía de líquido o a un equipo de electroforesis capilar para mejorar la selectividad de la técnica. Además, este equipo tiene una placa de Faraday que se puede perforar para que parte de los iones pasen a un espectrómetro de masas tipo trampa lineal de iones. Aquí en esta fotografía es una imagen del laboratorio que tenemos en el campus de Rabanales, donde se ve que podemos hacer los análisis haciendo una inyección automática con un automuestrador o podemos hacer una inyección manual. Dependerá del coste o del presupuesto que tenga cada empresa, podrá decidir si quiere comprar un equipo con o sin automuestrador. Si decide comprarlo sin automuestrador, pues simplemente tiene que inyectar las muestras utilizando la jeringa que aparece en el esquema. Con este equipo hay que hacer un pequeño tratamiento de muestra utilizando medio gramo de aceite con 1 mililitro de metanol agua, se extraen los compuestos polares y se inyectan directamente en el equipo. Y se obtienen estos espectros que aparecen en pantalla. Aquí vemos 3 muestras distintas de aceite de oliva virgen extra. Como vemos, no son exactamente iguales los espectros y eso tiene lógica porque las 3 muestras de aceite seleccionadas no son las mismas, pueden ser de distintas variedades, de distintas zonas geográficas o incluso de distintas campañas. En los aceites de oliva vírgenes, pues lógicamente tampoco son iguales y también se ven los espectros con diferencia entre ellos. Y por supuesto los lampantes pues tienen defectos diferentes y por lo tanto se ven señales diferentes. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es la huella espectral de los aceites que hemos analizado en modalidad positiva. También podríamos analizarlo en modalidad negativa. Por lo tanto, tendríamos millones de datos que tendremos y que estamos haciendo. Tendremos que seleccionar cuál es la mejor estrategia para tratar todos estos datos y poder dar la respuesta que el usuario necesita, que es simplemente saber si es extra virgen o lampante.
La evaluación final de estos prototipos se debe hacer con aceites catados por 2 paneles, como ya he comentado anteriormente, cuyos resultados coincidan, para no transferir el error del panel al método. Esperemos poder tener un buen banco de muestras en un futuro cercano. Por ahora, el prototipo de Excellence lo hemos evaluado con un grupo de 142 muestras, catadas en este caso por un solo panel, y podemos confirmar que el equipo funciona correctamente. Este equipo lo hemos recibido en la Universidad de Córdoba hace unos meses debido a los problemas derivados de la pandemia y a que la empresa de Excellence está justamente en Estados Unidos. Por lo tanto, ha sido bastante complicado que se desplacen los técnicos al campus de Rabanales. Hemos tenido muchos mejores resultados en clasificación en el modelo binario, tanto extra no extra como lampante no lampante. Después de haber probado el equipo en la Universidad de Córdoba, podemos destacar algunas ventajas de parte del prototipo que estamos usando ahora. Podemos decir que se utiliza solamente medio gramo de muestra, es muy barato su uso porque solamente hace falta aire sintético, trabaja a presión atmosférica, es una gran ventaja en un equipo de laboratorio, si lo comparamos por ejemplo con un espectrómetro de masa que necesita vacío. Los análisis son muy rápidos y además como el equipo puede estar trabajando 24 horas durante 7 días, pues la frecuencia de muestreo será grande y además muy sensible, con lo cual permitirá detectar las pequeñas diferencias entre el extra virgen o el virgen lampante. Por supuesto, también hemos detectado algunos inconvenientes en este prototipo y con la parte del prototipo que tenemos ahora mismo en la Universidad de Córdoba, el cual no tiene instalado ninguna columna de separación previa, pues va a ser muy difícil conseguir unos porcentajes de separación altos en el modelo ternario. Sin embargo, hemos visto que son muy buenos en el modelo binario. Esta desventaja se podría solucionar simplemente añadiéndole esa columna de separación previa, aunque lógicamente el coste del prototipo final aumentaría. Y por supuesto hace falta un tratamiento quimiométrico profundo y eso también hace que el usuario final pues, necesite un software que sea bastante amigable. La segunda empresa que seleccionamos en la línea 7 es Ingeniería Analítica. Esta empresa ha apostado por usar un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masa y simultáneamente a un espectrómetro de movilidad iónica. Además, hemos podido utilizar un automuestrador que nos permitía trabajar con espacio de cabeza o con microextracción en fase sólida. Y esta empresa se ha desarrollado un software muy cómodo que permite al usuario final tener directamente la lectura de extra virgen o lampante. Por lo tanto, hemos podido ver si es mejor analizar los compuestos volátiles directamente con espacio de cabeza o con microextracción en fase sólida. Hemos podido comparar también 2 tipos distintos de espectrómetro de movilidad iónica, con descarga corona o con fuente de tritio. Hemos podido ver la ventaja que tiene los resultados con espectrómetro de masa o con espectrómetro de movilidad iónica y hemos podido ver también el potencial que ofrece este equipo al trabajar de forma simultánea con el espectrómetro de masa y el de movilidad iónica. Este equipo necesita un alto consumo de nitrógeno, por lo tanto, cuando se utiliza el espectrómetro de movilidad iónica con fuente de descarga corona, por lo tanto hace falta comprar un generador de nitrógeno y consume filtros, vamos a decir, una vez al mes. Aquí tenéis una imagen de lo que es el cromatógrafo de gases y veis que la empresa ha diseñado un divisor de flujo que nos permite mandar el 50% de los compuestos volátiles que se separan en la columna al masas y el otro 50% al espectrómetro de movilidad iónica. Aunque también el equipo es tan versátil que si el usuario decide trabajar solamente con el espectrómetro de movilidad iónica, pues se manda el 100% del flujo a ese detector o si se quiere al espectrómetro de masa. En esta imagen os muestro cómo de forma simultánea podemos obtener tanto los cromatogramas que nos da el equipo de cromatografía de gases, aquí no se ve en pantalla, pero también podemos obtener los espectros de masa de cada uno de los picos y también de forma simultánea obtenemos los mapas topográficos que nos da el espectrómetro de movilidad iónica. Ambos detectores los hemos podido probar aquí en la Universidad de Córdoba y tenemos resultados con un grupo de muestras de 130, que estas sí fueron catadas por 2 paneles, o con un grupo de 320 muestras que solamente se han catado por ahora con un panel. Y como veis, los porcentajes de calibración en ambos casos son muy altos, pero lo importante para comprobar la fiabilidad de un equipo es los porcentajes de validación, es decir, cuando nosotros le metemos la muestra ciega y le preguntamos al equipo que nos diga lo que es. Y como veis aquí, los porcentajes son muy buenos, por encima del 85% en todos los casos.
Las ventajas que tienen, aquí vamos a comparar las ventajas que tienen los dos tipos de espectrómetros de movilidad iónica que hemos usado. El de la fuente de tritio podemos destacar que es muy fácil de usar en un laboratorio de rutina y además que consume muy poco nitrógeno. El espectrómetro de movilidad iónica con descarga corona tiene unos mapas topográficos, vamos a decir, limpios o no con muchas señales, por lo tanto, le facilitan al investigador o al usuario la identificación de posibles compuestos. Y además, como ya he comentado anteriormente, la ingeniería analítica ha diseñado un software que permite directamente saber si el aceite es extra virgen o lampante sin tener que tener ningún conocimiento previo de estadística. Los inconvenientes del detector que tiene fuente de tritios es que el tratamiento de datos por ahora no está automatizado, aunque se sabe que en un futuro cercano se podría tener también un software adaptado a este equipo. Y algo que podría ser una ventaja en un detector que es muy sensible, con la matriz de aceite de oliva se convierte en un problema, porque al ser una matriz muy olorosa, muy rica en señales, el equipo se puede contaminar fácilmente. Aquí la única solución es seguir las recomendaciones que damos desde el grupo de investigación que hemos observado, ¿no?, después de usarlo durante un tiempo largo, este detector. El IMS que tiene fuente de descarga corona es un prototipo en su conjunto que no es fácil de usar y me imagino que eso se podría solucionar cuando este prototipo esté ya más afinado y ya esté más cercano a ser comercial. Y lo que no veo yo que vaya a poder solucionarse sería que tiene un alto consumo de nitrógeno y eso, bueno, hace simplemente que la empresa tenga que comprar un generador de nitrógeno y cambiar los filtros cada mes. Y para terminar con las conclusiones de esta línea, me gustaría destacar que se han podido construir dos prototipos innovadores a nivel internacional que requieren de más ensayos para tener resultados que demuestren su utilidad en un laboratorio de rutina. Ahora mismo en un laboratorio de investigación ambos funcionan perfectamente y lo que sí podemos afirmar es que parte de los prototipos sí se pueden ya instalar en un laboratorio de rutina porque hemos demostrado la robustez y altos porcentajes de éxito utilizando algunas de las partes del prototipo. Además, también me gustaría destacar el potencial que tienen estos prototipos, por ejemplo, en un laboratorio agroalimentario, en el ámbito del aceite, pues, por ejemplo, para diferenciar aceite de oliva ecológico frente a no ecológico. Además, uno de los prototipos se podría miniaturizar, por lo tanto, sería muy cómodo para utilizar a pie de campo. Y pensamos que los métodos que hemos optimizado aquí en la Universidad de Córdoba algún día podrían ser norma, podrían incluirse en un método oficial y gracias a algunos de los resultados que tenemos podríamos llegar a patentar alguna parte de ellos. Y finalmente agradecer a todos los investigadores que han trabajado en la línea 7, algunos de ellos están en esta fotografía y otros están aquí presentes en la sala, por todo su esfuerzo y constancia para que hoy hayamos podido mostrar estos resultados. Y al profesor Jesús Gil y a Gregorio Blanco, que nos han permitido transferir el conocimiento generado en nuestro grupo a las empresas y ayudar para que estos prototipos algún día ayuden a las empresas a clasificar el aceite de oliva. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Un momento, ¿hay micrófono? ¿Hay micrófono para acercar? En las conclusiones ha dicho que distingue los aceites ecológicos de los que no son ecológicos. No, perdón, lo que he querido decir es que el potencial de estos equipos nos permite probar si podemos, esto es el potencial, ahí está en la imagen, pero ya que me hace esa pregunta le puedo decir que tenemos nosotros estudios preliminares con grupos de aceite de oliva virgen extra suministrados por el IFAPA de Cabra, en los que hay una finca experimental donde hay olivos en producción ecológica y olivos en producción convencional de distintas variedades. El IFAPA de Cabra nos ha suministrado aceite en distintas campañas y nosotros sí hemos demostrado que con esta técnica somos capaces de diferenciar ecológico y no ecológico. Pero son datos que tenemos de 100 muestras y todo el aceite viene de la finca experimental del IFAPA de Cabra. Por lo tanto, no quiero públicamente decir que estos equipos con seguridad sirvan para distinguir aceite ecológico de no ecológico, pero la evidencia que tenemos son muy interesantes y los datos, parte de ellos están publicados y otra parte se publicarán en los próximos meses. Además, también hicimos con aceituna. Directamente se mete la aceituna en el vial y pudimos saber cuáles eran las aceitunas que venían de los olivos ecológicos, de los no ecológicos. ¿Y podrían también este método
ser extensivo a mezclas de aceite, por ejemplo, un girasol con un virgen extra. Sí, eso sería una Lo pregunta muy fácil. detectaría Eso sería muy fácil para el instrumento. Aquí el reto ha sido intentar diferenciar gemelos, como el virgen extra, el virgen lampante, pero mezclas sin problema. Vale, vale. Gracias. De nada. Buenas tardes. Como responsable de la línea 8, tengo el placer de presentar las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos en estos años del proyecto. Esta línea lleva por título Formulados precomerciales de microorganismos antagonistas para el control de la verticilosis del olivo. Para el que no lo conozca, se trata de una enfermedad del olivo que es el reto fitosanitario mayor que tiene este cultivo en España, yo diría que en el mundo, y no hay soluciones eficaces contra la enfermedad. El control biológico se apunta como, digamos, el camino más viable, pero no hay soluciones todavía a nivel comercial. Por esa razón, hace ya algunos años, en 2011, iniciamos un proyecto de investigación, el Grupo de Patología Agroforestal, financiado por la Interprofesional del Aceite de Oliva Español y Citoliva, para la búsqueda y selección de microorganismos que pudiesen utilizarse como antagonistas del patógeno de Verticillium daliae, tanto en condiciones controladas como ya en condiciones de campo en este proyecto. Bien, como resultado de estos proyectos hemos podido, digamos, entrar en este proyecto de compra pública comercial, porque ya, bueno, algunas de las soluciones que hemos visto en esos proyectos preliminares las hemos volcado en esta línea 8. Concretamente, la demanda tecnológica es desarrollar ese formulado precomercial que fuese eficaz contra el patógeno, digamos, reduciendo el nivel del patógeno en el suelo, pero también reduciendo la infección de la enfermedad, y que fuese un formulado fácil de utilizar por el agricultor, estable, sin problemas de fitotoxicidad, en fin, lo que se le exige normalmente a un producto fitosanitario que se utilice en el campo. Entonces, de 6 empresas que licitaron en este proyecto, se seleccionaron 2, UPL y Aerogra Especiales. UPL, bueno, apostó como solución en este proyecto por una de las cepas que habíamos probado nosotros en la Universidad de Córdoba en este proyecto previo que he señalado, que es una de las cepas que resultó más eficaz contra la enfermedad. Aerogra Especiales, la solución que iba a desarrollar como formulado precomercial, era a base de bacterias extremófilas y concretamente una cepa, la cepa H05, que había mostrado ya en condiciones controladas cierta eficacia contra el patógeno. Los hitos que han desarrollado la empresa, voy a ir en primer lugar con la empresa UPL, está en el esquema de los hitos desde el 1 hasta el 12, en el proyecto están ahí indicados, van desde una búsqueda bibliográfica y el estudio de potencial de registro que tenía esta solución hasta ya la validación en campo. Voy a comentar brevemente algunos de estos hitos. Los primeros, del 1 al 3, se hizo una intensa búsqueda bibliográfica en relación sobre todo por este tipo de antagonistas, que era una cepa del hongo Fusarium oxysporum, qué potencial tenía como elemento de control biológico frente a otros patógenos, principalmente contra otras cepas de la misma especie de Fusarium oxysporum, que es un patógeno importante de plantas. Hay bastante literatura al respecto, incluso la propia empresa UPL pues tuvo en su portfolio pues ya una cepa de Fusarium oxysporum no patogénica y que se usaba para el control biológico de otras cepas patogénicas de Fusarium oxysporum. Bien, pues los formulados que se probaron fueron de varias naturalezas, microgranuladas, oleosas y microencapsuladas. Finalmente se seleccionaron la forma microgranulada y microencapsuladas y se probaron distintos concentrados técnicos. Bueno, obtener el concentrado técnico ya supone cierto trabajo porque estamos tratando con un hongo y hay que conseguir una concentración elevada de esporas que sean estables para que el formulado, digamos, pueda ser efectivo a largo plazo. También en los hitos siguientes se estudió el modo de acción
de este formulado, modo de acción que incluye desde, digamos, competencias con el patógeno, con Verticillium dahlia, competencia directa por la producción de sustancias volátiles o incluso también ya la eficacia en plantas, en otros huéspedes distintos al olivo. Ahí tenéis alguna fotografía de berenjena, pero también en olivo, en bioensayos donde se evaluaron distintas dosis y formulaciones. Con estos trabajos ya pues se pasó a los ensayos de campo, ya en el hito 9, donde se probaron distintas concentraciones ya con la formulación microgranulada y se estudiaron distintas formas de aplicación, digamos en tratamiento previo a la plantación o en el hoyo de la plantación o por la aplicación directa al suelo, en estos trabajos iniciales. Y en estos trabajos se evaluó la eficacia en reducción del inóculo del patógeno en el suelo, que se vio que, bueno, pues, igual que se había visto previamente en macetas, también en suelos naturales se veía esa reducción de inóculo del patógeno. También la empresa tuvo interés por ver si había alguna alteración de los microorganismos del suelo con la utilización de este formulado, es decir, un estudio sobre el microbioma. Bueno, que ya conocemos más o menos que hay cierta alteración, pero no es digamos, un cambio sustancial. Lo que sí se pudo ver que, por supuesto, había un aumento de las poblaciones de Fusarium oxysporum, la cepa que habíamos incluido, que habíamos puesto en el tratamiento, y también se mantenían, digamos, aislados de Verticillium dahlia del patógeno. Había una reducción, pero se podía detectar perfectamente entre ese microbioma, pues, aislado de Verticillium dahlia. Bien, los últimos hitos fue ya la validación de los formulados y especialmente la forma microencapsulada, que es la que se ha seleccionado como posiblemente más eficaz o más fácil de aplicar en campo. Esto ya utilizando en una nueva plantación donde se plantó el cultivar picual, que es extremadamente susceptible a esta enfermedad, de forma que permite que en poco tiempo, quiero decir varios años, es posible pues tener resultados, digamos, claramente sobre la eficacia de los formulados. Como digo, se han evaluado varias dosis de esta formulación microencapsulada y ya desde diciembre de 2021, hace unos meses, empezaron a verse los primeros síntomas de la enfermedad en este proceso de validación y actualmente ya en marzo hemos visto que ha habido un crecimiento de la enfermedad, pero todavía estamos en unos niveles bajos de incidencia, aunque ya hay plantas, como pueden ver en la fotografía, plantas muertas incluso, pero todavía hay unos niveles bajos de incidencia que no permiten distinguir estadísticamente, digamos, no hay una significación estadística clara entre los tratamientos y no tratamientos. Esperamos que en unos meses, posiblemente al final de esta primavera o en el próximo otoño, los resultados ya puedan ser definitivos, porque una cosa es que la cepa funcione bien en condiciones controladas y otra ya este formulado precomercial en condiciones naturales de campo. También en estos trabajos se están haciendo observaciones sobre parámetros agronómicos como volumen de copa o diámetro del tallo para ver si hay efecto también en el crecimiento, el desarrollo de la planta, que parece que tiene cierto poder estimulante del crecimiento vegetal, como indican preliminarmente los datos, aunque no tenemos todavía diferencias estadísticamente significativas. Además de esa nueva plantación, también se ha hecho la evaluación en una plantación ya establecida de la variedad arbequina. Esta variedad es mucho menos susceptible que picual, moderadamente susceptible o moderadamente resistente, como se quiera enfocar, pero que en suelos muy infestados también tiene problemas graves con la verticillosis. Por eso hemos querido ver, como la mayoría de las nuevas plantaciones se están haciendo con esa variedad en plantación en seto, quisimos ver en este sistema de plantación con esta variedad menos susceptible si el formulado también puede tener efecto. En este caso se ha usado la formulación microencapsulada, que es la que finalmente se ha seleccionado, y por aplicación con el sistema de riego. Además, también en este campo se han hecho medidas agronómicas sobre el crecimiento de la planta y bueno, igual que hemos dicho en la plantación nueva, pues hemos visto ya los primeros síntomas de la enfermedad y también se están evaluando parámetros agronómicos y bueno,
que indican cierta estimulación del crecimiento, pero realmente hay que esperar todavía un tiempo para tener completa esta validación. La otra empresa, Aerogra Especiales, que iba con las bacterias extremófilas, pues ahí tienen los hitos desde el 1 hasta el 12, que van desde la selección de la cepa que hubo que hacer en este caso, entre varias cepas extremófilas, hasta igualmente la validación en condiciones de campo y el escalado ya a nivel precomercial del producto. Bien, la selección se hizo entre diversas cepas de bacterias extremófilas, concretamente una cepa, la H05 de Bacillus atropheus, fue a la que resultó más eficaz en condiciones controladas y se seleccionó ya para los trabajos posteriores. Se evaluaron varias formas de realizar esta formulación, microencapsulada o líquida, y también la aplicación de una base estimulante de sustancias que estimulen el crecimiento de la bacteria y además protejan a la bacteria una vez que esté en un entorno natural, en el suelo y eso, frente a microorganismos que puedan ser antagonistas. Entonces, de ahí la necesidad de esa base estimulante o de protección. También se estudió que no había problemas de fitotoxicidad y era un formulado estable. Y también, como en el caso anterior, la eficacia en condiciones controladas. En plantones de olivo, donde se inocula artificialmente el suelo con el patógeno y se hacen los tratamientos y se ve que efectivamente hay una protección importante en las plantas tratadas con la cepa H5 frente a testigos sin tratamiento, que prácticamente en esas condiciones las plantas mueren en pocos meses. Bien, se comprobó esa eficacia en condiciones controladas, también se estudió la posibilidad de escalado, poniendo esta base de estimulación de la bacteria y de protección de la bacteria, y con ello se pasó ya a condiciones de campo, los últimos hitos, para evaluar ya la formulación líquida y microencapsulada, son las que se han evaluado ya en estas condiciones de campo a distintas dosis. También, al igual que en el caso anterior, en una plantación nueva de la variedad picual extremadamente susceptible, con resultados similares, no voy a entrar en detalles, desde diciembre que empezaron ya a observarse los primeros síntomas, tenemos ya evaluaciones periódicas hasta el momento actual, que ya, bueno, todavía no, estamos todavía en un estado muy inicial de la epidemia, es pronto para poder establecer diferencias marcadas entre los tratamientos. Igualmente se están evaluando, digamos, parámetros relacionados con el crecimiento vegetal, porque también estas bacterias están indicadas como estimulantes del crecimiento vegetal. Y igualmente la misma validación se está haciendo en una plantación ya establecida de la variedad arbequina, utilizando la formulación líquida y aplicando con el sistema de riego. También en este caso se están realizando medidas agronómicas y efectivamente, pues, como he señalado, pues los síntomas están todavía en su estado inicial de la epidemia y no es posible sacar resultados concluyentes, aunque indican un cierto efecto, lo mismo que también indica un cierto efecto de mayor crecimiento en las plantas tratadas, en lo que respecta a los parámetros agronómicos. Y ya para concluir, pues bueno, decir que las dos empresas, tanto UPL con la cepa de Fusarium oxysporum no patogénica, como Aerogra Especiales con la cepa de H05 de bacterias extremófilas, pues están ya iniciando los trabajos para proceder al registro de estos prototipos como posibles productos fitosanitarios. Es el camino que han decidido seguir, que eso requiere unos años de evaluación del impacto ambiental y otros factores, y aparte de la eficacia, pero están por la labor de seguir la línea de registro como producto fitosanitario. Bueno, yo con eso completo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta? ¿Podría acercar el micrófono, por favor?
Ahí observo que los ensayos se están haciendo en plantaciones pequeñitas para ver si hace efecto los microgranulos antagonistas, como aquí dice, ¿no? El hecho de que vas por un olivar y un árbol ya de 10 años, que todavía no es muy adulto, pero bueno, o 15 años, está a la mitad ya tocado con verticillium, ¿esto detendría la enfermedad o hay que arrancarlo completamente y poner otro? Digamos, pedirle a un producto que tenga ya efecto en un árbol que está ya afectado, que muestra síntomas severos, con media copa afectada, yo creo que va a ser pedir mucho, ¿está? Pero, digamos, en un tratamiento protector, cuando todavía no hay síntomas o muy pocos síntomas, y eso es donde primero queremos evaluarlo. Por supuesto, la idea de esto, y eso será ya algo que la empresa tiene que desarrollar, pero el paso, digamos, paralelo a ese registro como fitosanitario es evaluarlo en otras condiciones que no sea solo una plantación recién establecida o unos arbolitos pequeños, ya plantados de 1 año o 2, pero todavía pequeños. O sea, es aplicarlo ya en plantaciones de cierta edad e incluso ver el efecto cuando hay, como usted dice, ya árboles con síntomas más o menos severos. Pues también tendría interés. Yo de entrada digo que pedir eso a lo mejor ya es demasiado pedir, pero bueno, probarlo, eso tienen que probarlo para poder después llegar al campo con ese producto fitosanitario y diga, puedo aplicarlo en tales condiciones. O sea, mientras más amplio sea el abanico, digamos, de posibilidades de aplicación, pues mejor para el control de la enfermedad y también para la empresa, obviamente. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Vamos entonces a continuar. La siguiente línea, que es la línea 9, es sobre formulados precomerciales de hongos antagonistas entomopatógenos para el control de la mosca del olivo, Bactrocera oleae bellis. Lo va a presentar la responsable de la línea, Inmaculada Garrido. Bueno, buenas tardes. Como ha dicho Jesús, mi nombre es Inmaculada Garrido y soy la responsable de la línea 9. En esta línea, lo que hemos desarrollado a lo largo de estos años son 2 prototipos precomerciales basados en hongos entomopatógenos, es decir, hongos que son capaces de matar a los insectos causándoles enfermedades. Estos hongos, estos 2 prototipos están diseñados para el control de la mosca del olivo y presentan bastantes novedades con respecto a los métodos de control, los insecticidas que tenemos ahora mismo disponibles para el control de mosca. Por un lado, son insecticidas con base biológica, no insecticidas químicos. Por otro lado, los insecticidas que tenemos ahora mismo en el mercado están pensados para su aplicación frente al adulto y aplicación en la copa del árbol. Sin embargo, estos formulados serían para su aplicación en la copa, o sea, bajo la copa del árbol, en el suelo. El momento de aplicación sería, en principio, una sola vez al año, en otoño, cuando la larva de tercer estadio cae de la aceituna al suelo para pupar y para pasar allí todo el invierno. Se podría hacer una segunda aplicación en primavera, cuando el adulto sale del pupario y también puede infectarse con ellos, pero esta segunda aplicación solamente sería necesaria en caso de que económicamente pudiera ser viable. Con la primera aplicación ya es suficiente. Este método de control ha sido publicado ya en varias ocasiones y ha sido validado a lo largo de 15 años. Y además ha recibido el premio de la Fundación Caja Rural del Sur de Ricardo López Crespo. Para el desarrollo de los formulados en esta línea de trabajo, presentamos la siguiente demanda tecnológica en la que se pretendía mejorar lo que ya habíamos publicado anteriormente por el grupo. Por un lado, estos formulados debían disminuir la población de mosca del olivo en un área de al menos 5 hectáreas. Debían de producirse estos formulados en masa
para que fuera algo mecanizado y que su viabilidad fuera superior al 90%. La viabilidad de los propágulos de estos productos debería ser superior al 90% y los propágulos podrían ser tanto conidios como microesclerocios. Se le daba la opción a las empresas de escoger entre dos posibles estructuras que producen estos hongos. Debía de ser un formulado resistente a factores abióticos, que son la temperatura, la humedad y la radiación ultravioleta. Debía de ser emulsionable o miscible en agua para una correcta aplicación posteriormente en campo y con una alta persistencia, al menos 6 meses, para que hubiera más probabilidad de que la mosca al caer y al permanecer en el suelo pudiera infectarse con ellos. Y además debía de aplicarse de una manera mecanizada y debía de ser compatible con otros productos que el agricultor echa también en su cultivo. Las dos empresas seleccionadas en esta línea fueron, por un lado, la empresa Futureco Bioscience, es una empresa afincada en Cataluña y es de destacar que esta empresa tiene ya un producto similar en el mercado, pero no para el control de mosca del olivo, sino para el control de insectos picadores chupadores y en invernadero, con lo cual ya cuenta con una experiencia previa sobre cómo formular y producir este tipo de microorganismos. Por otro lado, se seleccionó también la Unión Temporal de Empresas Ideagro Biosur. Ella, por la parte de Ideagro, es una empresa certificada EOR para ensayos de registro de microorganismos y Solbiosur pertenece a una multinacional llamada Altech, que tiene una gran experiencia en formulación de levadura. Las dos empresas siguieron el mismo esquema a lo largo de todo el proyecto, en el que se basaba en una primera etapa de producción del aislado, una segunda etapa de formulación y una tercera etapa de aplicación en campo. Sin embargo, esas etapas podrían ser intercambiables. A lo largo del proyecto, si en algún momento se veía que el formulado no llegaba al objetivo previsto, se volvía hacia atrás y se volvía a mejorar en su producción y en su formulación. Durante todo este tiempo, la Universidad de Córdoba, el grupo, le ha acompañado en la generación de conocimiento para que fuera mucho más sencillo para las empresas poder desarrollar estos prototipos. En particular, hemos desarrollado bastante conocimiento nuevo sobre el microesclerocio, que es uno de los propágulos, sobre conidio ya sabíamos lo suficiente. Y además hemos estado acompañándoles en la supervisión de los prototipos que han hecho durante todo el proyecto y hemos supervisado las aplicaciones en campo, que quizás es el punto más crítico para poder evaluar la viabilidad de ellos. La primera empresa en la que me voy a centrar es Futureco Bioscience. Ellos han trabajado con el aislado EAMB 0901SU, pertenece a la Universidad de Córdoba, a nuestro grupo de investigación. Es de la especie Metarrhizium bruneum y está depositada en la Colección Española de Cultivos Tipos bajo el Tratado de Budapest. Este punto es importante ya que cualquier microorganismo que vaya a ser objeto posteriormente de un registro, que no de una patente, un microorganismo no se puede patentar nunca, por ser algo vivo, tiene que estar depositado bajo el Tratado de Budapest. Entonces, esta empresa trabajó con este aislado y siguió estas 4 fases de trabajo que vamos a ver a continuación. Lo primero fue la caracterización de la cepa. Como comento, esta cepa pertenece a la Universidad de Córdoba, por tanto la empresa no la conocía y la caracterizó microbiológicamente, bioquímicamente y de manera molecular para poder tener todo el conocimiento posible sobre ella. Muy importante estos ensayos de cara a un futuro para el registro del microorganismo, ya que lo solicitan, y además la parte molecular es importantísima para la detección de esta cepa en el suelo, cuando hacemos los tratamientos en campo. Posteriormente comenzaron con la producción y con la formulación. Se evaluaron, como digo, 2 tipos de propágulos, conidio y microesclerocio. Finalmente esta empresa decidió continuar con conidio. Evaluaron diferentes tipos de sustratos, tanto sólidos como líquidos, y diferentes formulaciones. Finalmente, ellos decidieron quedarse con la formulación oleoso dispersable, que ha sido al final de todo el proyecto la que ha obtenido mejores resultados, tanto en laboratorio como en campo. Para poder elegir finalmente este prototipo, tuvieron que evaluar estos prototipos
frente a distintos factores abióticos, un régimen de temperatura, de humedad y de ultravioleta, para no tener después sorpresas en campo. Y aparte, que fueran compatibles con algunos de los herbicidas que están autorizados en el Reglamento de Producción Integrada del Olivar. Los ensayos de eficacia del formulado se hicieron por un lado en laboratorio frente a 2 insectos diferentes, Bactropsera olee, que es la mosca del olivo, pero también frente a Ceratitis capitata, que es la mosca de la fruta. Es muy habitual utilizar en laboratorio Ceratitis capitata en lugar de Bactropsera, porque es muy difícil la cría artificial de Bactropsera. Entonces, para poder trabajar durante todo el año necesitamos un insecto modelo y es la mosca de la fruta. Ya desde los primeros prototipos se obtuvieron muy buenos resultados con mortalidades superiores al 65%, lo que permitió seguir avanzando de una manera correcta a lo largo de los siguientes hitos. En cuanto a las evaluaciones al campo, destacar que es un punto crítico para la evaluación de este tipo de productos, ya que aplicamos estos productos en un momento determinado, que es otoño, cuando la larva cae al suelo, y tenemos también un momento, una ventana muy cerrada de tiempo para poder evaluar lo que es cuando salen los adultos. Y no sabemos nunca el momento exacto en el que salen los adultos. Luego tenemos que estar prevenidos con bastante tiempo anterior, con trampas, para poder pillar ese pico inicial. El importante es ese pico inicial, ya que la mosca, una vez que sale, tiene mucha movilidad y puede trasladarse perfectamente de una finca a otra. Por lo tanto, ese pico inicial en las parcelas marcadas o en las parcelas tratadas es el que nos sirve de referencia para ver si el prototipo funciona o no funciona. Para ello tenemos ya un método establecido en el que hacemos un perímetro a todas las fincas con trampas OLIPE y en su interior ponemos las trampas cromotrópicas y Mafail para poder evaluarlo. En el caso de Futureco, se han hecho ensayos en 2 campañas, en 2020-21 y la 21-22, que es la que nos encontramos actualmente, y tanto en el norte, en la zona de Cataluña, que es donde está afincada la empresa, como aquí en el sur, en Andalucía, en distintas fincas según la disponibilidad, pero todas ellas con una gran incidencia mosquera en principio. Los resultados de la campaña anterior, aunque tuvimos niveles poblacionales bastante bajos, ya fueron prometedores, con aquí reducciones en la zona de Andalucía de hasta el 70%. Además, en estos ensayos en campo, gracias a las técnicas moleculares que desarrolló la empresa, hemos podido detectar las cepas en esas fincas hasta 8 meses después de haber aplicado el inóculo, con lo que sabemos que perdura durante bastante tiempo. Sí es verdad que después se va perdiendo, que es un hecho deseable de cara al registro de estos productos. La normativa dice que pasado un tiempo tienen que volver a niveles basales. Destacar también que las técnicas moleculares son importantísimas, ya que con ellas podemos seguir detectando el microorganismo, pero cuando pasamos a técnicas microbiológicas, que son las básicas de rutina que se hacen en un laboratorio, en los primeros meses ya dejamos de detectarlo. Este es el formulado final que ya ha entregado la empresa a la Universidad de Córdoba. Como pueden ver, es un bote, una suspensión líquida, una dispersión oleosa, con una concentración final de 10 elevado a 10 conidios por litro. Y además de este prototipo, ha entregado un dossier con toda la información referente con todas las características técnicas del prototipo, además como la ficha de seguridad y el protocolo a seguir para su aplicación en campo. Esto es lo que conservaremos a lo largo de los 5 años. La siguiente empresa, que es la UTI de Agrosol Biosur, siguió la misma etapa de trabajo, pero debo de indicar que añadieron a la demanda tecnológica que nosotros propusimos otro punto accesorio, que fue el 5º ensayo en microcosmos. En este ensayo, esta empresa pretendía evaluar también promoción de crecimiento o bioestimulación en el olivo, porque estamos hablando de hongos entomopatógenos que matan a insectos, pero tienen otras funciones accesorias a ellas, como puede ser la bioestimulación del olivo o la corrección de carencias nutricionales. Es un beneficio accesorio que obtendría el agricultor, además de controlar la mosca. En este caso, el aislado con el que ha trabajado esta empresa es la AMB 01158 SU de Metarrhizin roversi, también pertenece a la Universidad de Córdoba y también está depositado en la colección española de cultivos tipo bajo el Tratado de Budapest.
Tampoco lo conocía la empresa al principio, por lo tanto, también lo caracterizaron de manera microbiológica y molecular con el mismo fin, de cara a un futuro registro y a su posible identificación en campo. Siguieron también las primeras etapas iniciales muy similares, probaron propágulos y conidios y microesclerocios. En este caso la empresa también se quedó con el formulado en conidio y probaron diferentes sustratos sólidos y líquidos. Finalmente, la formulación elegida en este caso fue la de polvo mojable. Evaluaron todos estos prototipos iniciales frente a distintos factores abióticos de humedad, temperatura y ultravioleta y vieron su incompatibilidad con los diferentes herbicidas autorizados en el Reglamento de Producción Integrada de Olivar. Los primeros ensayos de laboratorio, los resultados fueron ya excelentes, con casi un 90% de puparios que mostraban ya el crecimiento fúngico. Son resultados muy, muy buenos, ya con Bactropcera oolei y con Ceratitis capitata. En cuanto a las aplicaciones en campo, también la hicimos la campaña pasada y estamos repitiendo en esta campaña. Seguimos el mismo modelo que con la otra empresa, con el sistema cerrada con trampa OLIPE y después para el monitoreo con la Macfile y cromotrópica. En este caso, todas las fincas son en Andalucía, en distintas provincias. Han ido variando algunas, pero dos sí son constantes, que son la finca El Valenciano y Sanchuelo. En este caso, el año pasado, esta empresa con este formulado obtuvo una reducción de entre el 70 y el 88% de la población de primavera, que es una reducción bastante considerable y ya con niveles poblacionales bastante más elevados que los anteriores. Y además, la persistencia de esta cepa en el suelo también pudo evaluarse hasta los 6 meses, con lo cual es también aceptable. Finalmente, el ensayo que hizo esta empresa sobre promoción de crecimiento lo realizó en lo que denominaron palops, una especie de container rellenos de suelo de una finca en Murcia, que es donde está afincada la empresa Ideagro, y como se plantearon desde el inicio del proyecto, probaron tanto conidios como microesclerocios, los distintos formulados. En este caso, decir que la persistencia en estos contenedores, tras 19 meses, todavía tenemos el inóculo allí. Somos capaces de detectarlo mediante técnicas moleculares. En este caso, nos interesa que permanezca bastante tiempo porque sigue en contacto con el olivo, con las raíces del olivo y, por tanto, permite ver con mayor facilidad ese posible efecto como promoción de crecimiento. Ya desde las primeras medidas se vio que los tratamientos con algunos de estos formulados producían un incremento en la longitud de rama. Luego ya desde los primeros estados iniciales se veía una ligera promoción de crecimiento que fue aumentando a lo largo del tiempo. Y al final se pudieron observar un aumento de la producción de frutos morados en algunos de estos olivos. Este es el formulado final que ha presentado la empresa. Es un polvo mojable con 10 elevado a 9 conidios por gramo y además ha presentado también el dossier con todas las características técnicas del producto, con su ficha de seguridad y con el modo de aplicación en campo. Decir que en esta línea no solamente hemos obtenido los 2 prototipos precomerciales que son muy prometedores para el control de moscas, sino que también con ese apoyo que le hemos dado a la empresa a lo largo de este tiempo, tenemos 2 tesis doctorales en curso, a las que le quedarán un año para terminar, año y medio, y además ya se han leído 2 trabajos final de grado y 3 de máster. Hemos dado difusión al proyecto en la asignatura tanto del máster de Ingeniería Agronómica como del grado de Enología. Nuestros doctorandos han hecho un seminario dirigido a otros doctorandos de la Universidad de Córdoba en colaboración con las empresas con conocimientos muy importantes sobre cómo registrar este tipo de microorganismos. También hemos dado difusión en congresos y jornadas científicas, en la jornada de demostración a la interprofesional y al ministerio, y hemos publicado ya artículos científicos de divulgación tanto por parte de la Universidad de Córdoba como por parte de la empresa. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Inmaculada. Y vamos a pasar a la última línea de biotecnología, la línea 10, nuevas variedades del olivo adaptado al olivar en seto. Va a exponer el técnico de la línea, Diego Cabello. Buenas tardes,
Mi nombre es Diego Cabello, pertenezco al grupo Colivo de la Universidad de Córdoba y voy a presentar la línea 10, que son nuevas variedades de olivo adaptadas al olivar en seto, cuyo responsable es el profesor Diego Barranco. Normalmente, como me suele tocar al final, aunque esta vez no, voy a procurar que una de las cosas positivas de mi intervención sea la brevedad y no resultarle muy cansado. Pero antes de nada decir que el olivar en seto comenzó al principio de los años 90 del siglo pasado, de mano de la empresa privada, y que con sus ventajas y desventajas lo que es innegable es que ha sufrido un crecimiento exponencial. Según el Ministerio, ya en España ya tenemos unas 100.000 hectáreas plantadas. Y hay voces que hablan de que en todo el mundo esta cifra supera ya las 900.000. El inconveniente nos viene dado porque son muy pocas variedades las que se adaptan a este sistema. Principalmente y con amplia mayoría la variedad estándar que se usa es arbequina. Aunque en los últimos años se están plantando otras variedades como son arbosana o chiquitita que proviene del programa de mejora de la Universidad de Córdoba y el IFAPA. Como digo, aunque estos últimos años se están plantando nuevas variedades, sin duda la mayoritaria y por excelencia es la variedad arbequina. Y ya se pueden imaginar el riesgo que esto puede suponer en el caso de que suceda un problema similar, por ejemplo, a lo que está sucediendo en Italia, en el sur de Italia, con Xylella fastidiosa, ¿no? Esto pondría en riesgo lo que es la gran mayoría de todas las plantaciones de olivar superintensivo que hay en el mundo. Por eso, los objetivos de esta línea de trabajo son conseguir nuevas variedades de olivo que tengan un reducido vigor, precocidad de entrada en producción, productividad elevada y alto rendimiento graso, que la arquitectura de estas variedades se adapten a la recolección mecanizada y con cosechadora cabalgante. Estas cosechadoras pasan por encima de los lineos del olivo, por tanto se los tiene que tragar. Otros objetivos son adelantar la época de maduración. Con ello lo que queremos es conseguir escalonar la recolección, mejorando la eficiencia de las máquinas, de los trabajos en las fincas, incluso de las almazaras. Y además, una de las consecuencias del uso de pocas variedades es que los aceites que se producen son muy homogéneos, ¿no? Pues lo que vamos a intentar es romper esa homogeneidad en los aceites. Para ponernos en situación con nuestra línea, les voy a contar muy brevemente el programa de mejora de olivo que llevamos a cabo en la universidad. En la parte de la izquierda está representado esquemáticamente con una escala en años a la derecha y unas fases y todas las fases que lo componen, desde que empezamos con unos cruzamientos de unos parentales que nos interesen, de unas variedades que nos interesen, hasta el registro de una nueva variedad. Pues como digo, entre medias, entre el comienzo de los cruzamientos y el registro de una variedad, tenemos una serie de fases en las que partimos de un gran número de individuos y vamos seleccionando los mejores individuos por sus características positivas, donde en cada fase reducimos, como son evidentemente por selección, reducimos el número de individuos a estudiar en la siguiente fase, pero aumentamos el número de repeticiones. Bien. Pues como digo, para situarnos en el proyecto InnoLivar nos venimos aquí, a la última fase, ensayos comparativos. En los ensayos comparativos ya hemos realizado 2 selecciones previas fuertes y tenemos unos individuos interesantes, en nuestro caso estos 7 que se representan en esta tabla de color azul,
Y el objetivo de los ensayos comparativos, o nosotros también llamamos precomerciales, es ensayar las variedades en las condiciones más parecidas posible a lo que es un campo comercial, ¿no? Entonces procuramos que las líneas sean líneas completas de la misma variedad, el manejo sea el mismo o el propio que se le dé a una planta comercial, a una plantación comercial, y además tener ensayos repetidos en distintos ambientes, en distintas localidades, ¿vale? Por eso, para nosotros la aparición del proyecto InnoLivar fue una fortuna, porque nosotros este trabajo lo hacemos bien, seleccionar, o relativamente lo podemos realizar, seleccionar el material, hacer los 2 procesos de selección, pero ya aquí establecer ensayos comparativos en distintas localidades con esta envergadura, ahí es donde entra en juego las empresas. Y por eso, en nuestro caso, la empresa Balan, antiguamente Galpagro, y también Todo Olivo, son empresas con una solvencia contrastada en el establecimiento de ensayos de olivar, en su manejo y también en ensayos de campo. Como digo, nosotros comenzamos aquí en ensayos comparativos y lo que le exigíamos a las empresas fue plantaciones de un tamaño de 5 hectáreas donde se evaluasen las 7 selecciones avanzadas que teníamos y 5 variedades testigos: arbequina, rosana, chiquitita, chiquitita 2 y martina. A cada empresa se le exigía que montase 2 ensayos en 2 ambientes distintos, en 2 localidades. Por parte de Balan, antigua Galpagro, ellos eligieron Carmona en Sevilla y Acedera en Badajoz, con un marco de plantación de 4 por 1,5, que son 1.667 olivos por hectárea, y Todo Olivo plantó sus 2 ensayos, los estableció en Pedro Abad, Córdoba y Vidigueiro. Los 4 ensayos eran gemelos, eran iguales. La única diferencia es que Todo Olivo sí eligió un marco un poco más amplio, de 5 metros por 1,75, que corresponden a 1.143 olivos por hectárea. Desde el comienzo del proyecto para las empresas, en 2019, principios de 2019, lo que se hizo fue empezar con la plantación, establecer la plantación desde cero, ¿no? Estos son imágenes de la finca del Valenciano en Carmona, de Balan, aquí en Pedro Abad, de Todo Olivo. Y durante todos estos años, desde 2019 hasta ahora, lo que nos hemos dedicado ha sido al mantenimiento propio de las parcelas y a su evaluación agronómica, evaluación que era la que correspondía en cada momento. Principalmente ha sido de vigor de las plantaciones, vigor de las variedades, evaluación de la cantidad de la producción de flor y de fruto. Y ya este año pasado, 2021, es donde hemos tenido la primera cosecha considerable. Donde ya pongo un ejemplo solamente de uno, por no ser muy reiterativo, de uno de los ensayos, pero en los 4 ensayos se ha hecho el mismo trabajo. Donde se representa aquí la época de floración de todos los genotipos y las variedades estudiadas. Quincenalmente se ha tomado muestras de fruto para evaluar la época de maduración y su rendimiento graso, la evolución de su rendimiento graso. Aquí se puede ver un estado en uno de los ensayos para la fecha de 4 de noviembre del 2021. La diferencia de estados de maduración de las distintas variedades y genotipos, distintas formas, distintos tamaños, etc. Con ello, como digo, elaboramos en la gráfica de izquierda la época de maduración. Podemos ver cómo nos encontramos con variedades y genotipos que son más tempranos, otros más tardíos, pero al fin y al cabo tenemos una gradación, una escalada en la maduración, ¿no? En la gráfica de la derecha, la evolución del rendimiento graso sobre materia seca en 3 fechas distintas, y vemos que hay comportamientos distintos.
al principio hay variedades o genotipos que tienen un comportamiento al principio estable y luego crece. Hay unas que desde el principio tienen crecimiento lineal, otras que al contrario, crecimiento lineal y luego se estabiliza. En definitiva, tenemos cosas distintas, tenemos mucha variabilidad. No lo he dicho anteriormente, pero en el diseño de los ensayos, el diseño era de todos los genotipos, diseño de bloque al azar, donde se exige 4 repeticiones por genotipo o variedad, y hay que decir que de todos los genotipos, de todas las variedades y de todas las repeticiones y de las 4 localidades, se ha tomado muestras de aceituna para extraer aceite en laboratorio, mediante el sistema Bencor, de los cuales, con cada muestra, luego se llevaron al laboratorio para analizar estos aceites. Pongo un ejemplo de la producción de aceite y rendimiento graso por localidades. Evidentemente hay diferencias entre localidades, también una cosa que se esperaba. En cuanto a la producción de aceite de este año, quiero remarcar que es el primer año de producción y hay que tomarlo como lo que es. No es ni datos preliminares, quizás dentro de 4 o 5 años podamos hablar de datos preliminares, ¿no? Pero bueno, simplemente por tenerlo en cuenta y ver lo que tenemos, bueno, cosas que llaman la atención. Hay algunas variedades o genotipos que alcanzan cantidades cercanas a los 2.000 kilos de aceite por hectárea, pero ya digo que esto es primer año de producción, solamente un dato, simplemente cosas que van llamando la atención, que ya se verá si se refrendan o no se refrendan. Igualmente, aquí muestro los datos de rendimiento en peso seco, en peso fresco, índice de madurez, peso de fruto, simplemente para que vean que hay diferencias, que hay cosas distintas, ¿no? Y quizás remarcar, en cuanto al rendimiento seco, cómo todos los genotipos, como mínimo, igualan los datos de arbequina o arbosana. Esto es solamente por recordarles que el rendimiento graso es uno de los procesos, de las características por las que se seleccionan las variedades, ¿no? Entonces, esto nos indica que la selección previa fue buena en ese sentido. Por seguir, estamos analizando los aceites. Ácido oleico, de las 4 localidades, las características de los ácidos grasos suelen ser muy estables con localidades, entonces se puede observar estabilidad oxidativa, algo parecido a lo que ya hemos comentado, hay diferencias, cosas que ya empiezan a llamar la atención, Martina, Chiquitita 2, 65, 50, en fin, solamente por tenerlo, porque lo vean y lo tengan presente. Tenemos cosas que hacer, estamos haciendo ahora mismo, analizando fenoles, tenemos pendientes las catas, tenemos las muestras de aceite en frío para realizar catas sensoriales. Como ha dicho Inmaculada anteriormente, de este trabajo de nuestra línea directamente se está realizando una tesis doctoral de Anabel Expósito, 3 trabajos de fin de grado de agrónomos, Antonio Cañero, Francisco Javier Jiménez y Antonio Javier Jiménez. Y por supuesto el trabajo es en conjunto con la empresa y no puedo dejar la ocasión de dar las gracias a todos los técnicos de las 2 empresas. Muy rápidamente, Milena, María Llorens, Mamen, Teresa, Anabel, María Martín y por parte de Todo Olivo, Felipe, Rafa Bellido y Almudena. Ellos son la cara visible y los que trabajamos más día a día, pero hay mucha más gente que está trabajando y sigue trabajando en estos ensayos. Y por último, lo que acabo de decir, es un trabajo de una carrera de fondo. Para nosotros una carrera de fondo que acaba de empezar y que durante los próximos 5 años, 6 años vamos a seguir trabajando en ello y elaborando datos y resultados. Y por mi parte, gracias por la atención y si hay alguna cuestión. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿No hay nadie? ¿Tampoco por online? Bueno, pues entonces vamos a pasar
a exponer la última línea, pero aunque no es la última en orden, pero no es la última línea, en todos los sentidos. Esta línea es lucha contra la erosión, control y corrección de cárcavas. La va a exponer el responsable de la línea, Adolfo Peña. Buenas tardes y tarde, porque soy el último en la segunda sesión. Estarán muy cansados tanto los que están en la sala como online, que me dicen que hay un número importante de gente siguiéndonos. Yo lo primero que quería es citar sobre todo a mis compañeros. Luego lo haré con las empresas que han participado en los desarrollos, pero vengo representando a un conjunto de compañeros, de investigadores de la universidad, de la Escuela de Agrónomo y Monte de Córdoba, de 3 grupos de investigación. Y esto es importante, lo quiero resaltar porque el enfoque de esta línea fue siempre integral, que creo que es algo que se echaba de menos en la lucha contra este problema. Tengo aquí a mi compañera Adela Pérez Galvín, que ha sido corresponsable conmigo de la línea, y todo el equipo del área de Ingeniería de la Construcción, del grupo de investigación de Ingeniería de Construcción. El grupo de Jesús Gil, a través de algunos de sus miembros de Mecanización Agraria, también ha participado en la línea, y finalmente mi grupo, que es el de Hidrología Hidráulica Agrícola. Y lo digo porque desde el principio, si yo veo y soy capaz de pasar esto, ya, vale. Desde el principio nos planteamos este problema pues como se plantea una enfermedad. Dirán ustedes, ¿por qué centrarnos en las cárcavas? Porque hablamos de un problema que es la erosión. Pues miren, esto es como cuando a uno le duelen las muelas. Eso es el síntoma. Pero lo que tenemos que atacar es la enfermedad. Y no vemos la enfermedad muchas veces cuando perdemos suelo en nuestras fincas, en los olivares, hasta que aparecen las cárcavas, que son el síntoma evidente. El problema es que algunas veces cuando aparecen esas cárcavas, pues muchas veces ya no tienen solución. Los problemas que genera la pérdida de suelo y la aparición de esas figuras son muchos. Voy a citar simplemente 2 o 3 que vamos a entender todos. Estamos perdiendo el soporte que le da sentido al cultivo, que da la vida al cultivo. Y además la mejor parte del soporte, la parte de arriba, la que tiene materia orgánica, la que está preparada para suministrar agua y alimentos al olivo en este caso. Estamos perdiendo biodiversidad, evidentemente. Hay una cantidad de vida en esa primera capa impresionante y estamos trasladando agua abajo no solo suelo, sino que también esto que nos echan mucho en cara a los que trabajamos en el sector, contaminantes, contaminación difusa que le llamamos. Estamos colmatando embalses que pierden capacidad, que cuando llueve, como ahora un poquito, y se van a llenar, muchas veces no se llenan porque no cabe el agua. Y la perdemos después de haber hecho una inversión muy importante en infraestructura. Claro, empieza a preocupar cuando además la cárcava molesta. Molesta porque no puedo trabajar en la finca, no puedo pasar de un sitio a otro, tengo que dar la vuelta. Cuando se lleva olivos, cuando pierdo producción. Por eso nuestro enfoque fue siempre integral, atacar los síntomas, el dolor de muelas, pero también la infección. Y por eso nos planteamos 3 objetivos. 1, intentar desarrollar nuevos sistemas económicos, competitivos, fáciles de implantar para corregir las cárcavas. 2, ir a atacar el problema donde está. Porque por mucho que corrijamos las cárcavas, si no controlamos las zonas de producción de pérdida de suelo, que está arriba, no abajo, sino arriba, con cubiertas vegetales, tampoco estamos resolviendo la enfermedad. Estamos simplemente retocando un poquito o maquillando el problema que tenemos a la vista. Y 3, incorporar tecnología. La tecnología, y se habla mucho de digitalización y de datos, nos permite ver la finca gratuitamente con una frecuencia increíble a resoluciones de terreno de 1 punto por metro cuadrado. 1 punto por metro cuadrado. Hacer un trabajo de campo a punto por metro cuadrado de una finca de 10, de 20, de 100 o de 200 hectáreas, eso no hay quien lo pague. Y sin embargo hoy lo tenemos disponible y nos permite estudiar no solo el estado actual erosivo de la finca, sino hacia dónde va. Porque podemos delinearla y delimitar todas esas estructuras perfectamente. Después de esta introducción, y quería insistir en esta introducción porque fue el enfoque que transmitimos a estos 2 grupos de empresas. Uno liderado por Tracasa,
en colaboración, y Preforvisa, perdón, una UTE, en colaboración con el Instituto de Agricultura Sostenible, las universidades de Jaén y Navarra y, en este caso, de Semillas Cantueso. Ven que son varias empresas con varias especializaciones porque el problema es complejo y diverso. Necesita atajarse desde varios enfoques. El otro consorcio, grupo de empresas liderado por Agresta, incorpora a Vialca, a Silvestri y a un consultor privado especialista en trabajar en este tipo de problemas que es Guillermo Tardío. Debo decir, aunque ahora voy a presentar las soluciones a las que hemos llegado con cada uno de estos dos grupos de empresas, que estamos muy satisfechos, pero no satisfechos por nosotros, sino porque creemos humildemente, y así parece que lo están reconociendo quien está probando las soluciones, que aportan algo nuevo o algo distinto, o una opción que parece, nosotros lo habíamos comprobado y otros ya ahora agricultores están comprobando que funcionan. Esta primera parte de Tracasa, les decía, fíjense, podemos examinar, no se ve con detalle por el tamaño de la pantalla, pero con ortofotografías o fotografías aéreas obtenidas a través de satélites o de vuelos LIDAR del PENOA, podemos perfectamente conocer en qué estado se encuentra una finca. Eso nos permite preparar la receta de la enfermedad. No tenemos la solución desde la imagen aérea, pero sí podemos preparar la receta, porque lo importante no es solo identificar dónde está hoy el problema, sino que podamos prever dónde están los mayores problemas si hoy no se atajan o no se actúa. Y esto es lo importante. Si los que nos están escuchando en esta sala o en casa son agricultores, son olivareros, muchos de ustedes se sorprendieron cuando en 2010-2011, de fincas absolutamente limpias, aparecieron muchas cárcavas. Claro, nos pilló con el suelo desnudo, en recolección o justo después de la recolección, con más de 1.200 litros, que ojalá repartidos, cayeran, ¿no? Aunque fueran 2 años ahora como estamos, ¿no? Son situaciones que se pueden prever. Cuando están encima es imposible pararlo. O sea, en ese momento es imposible pararlo. Por eso es muy importante las posibilidades que nos da la tecnología, porque nos permite abarcar grandes extensiones y analizarlas con tiempo para poder proponer soluciones. Son soluciones combinadas. En este caso, las cubiertas vegetales las hemos utilizado y han funcionado muy bien, no solo como se vienen haciendo entre las calles de los olivares, sino también en los diques o barreras que ponemos dentro de las cárcavas, tanto en los propios diques como en los taludes. Porque las cárcavas son dinámicas, están vivas, no están ahí, son una foto fija. Y el principal problema de una cárcava cuando existe es su crecimiento en longitud hacia arriba y el desplome de los laterales. No se ataja una cárcava solamente poniendo un dique y haciendo que se detenga el suelo que viene de arriba. Porque por gravedad los taludes colapsan y se caen, y se caen, y se van comiendo calles y se van comiendo olivos. Estas soluciones combinadas de diques y cubiertas vegetales, que era una exigencia de la demanda tecnológica, que han puesto en marcha tanto Tracasa, Preforvisa como Agresta, y sus equipos han funcionado bastante bien. Sobre las cubiertas vegetales les diré, antes de pasar a la siguiente imagen, que es algo que muchos olivareros vienen haciendo. El problema de las cubiertas vegetales es, uno, bueno, su coste. Hemos conseguido mezclas de semillas interesantes a un precio que puede ser razonable, pero también se puede trabajar con cubiertas espontáneas. El problema es el manejo. Hay que manejarla de manera que no compita con el olivo. Deben estar cuando vienen o cuando se prevén lluvias fuertes, pero en el momento de la floración, a partir de ahí, sobre todo cuando se dispone de poca agua, la cubierta debe estar eliminada y además mecánicamente. Ahora vienen los ecoregímenes, ecoregímenes que se llaman, y proponen pagar parte de los fondos de la PAC por este tipo de medidas. Nos alegramos mucho de que aquel invento o aquella estrategia que no yo, sino mis profesores, mis referentes, nuestros referentes en estos asuntos llevan muchos años defendiendo. No entraré en los beneficios sobre fijación de carbono, nitrógeno si hay leguminosas
dentro del paquete de semillas, etcétera, etcétera. Aquí hemos traído, como no es una máquina, son piezas pequeñitas, que era la idea, las soluciones tecnológicas para frenar la erosión dentro de la cárcava. Aquí no sé si a la derecha o a la izquierda, pero que allí más a su izquierda, según están ustedes sentados, ven la solución de Tracasa Preforvisa. Parece un bloque de hormigón, pero no es un bloque de hormigón. Es un prisma, pero que tiene base trapecial. ¿De acuerdo? Porque es más estrecho por un sitio que por otro. Y eso permite que se formen diques cóncavos, curvados, que se enfrenten al flujo del agua. Porque uno de los problemas de las barreras que muchas veces se colocan en las cárcavas es que se van. Por tanto, eso, y ahí el grupo de investigación de ingeniería de construcción, la aportación ha sido fundamental, es una solución estable. Una solución que se instala sin maquinaria. Cada pieza pesa alrededor de 20 kilos. Se puede transportar incluso hasta zonas de altísima pendiente. De 2 en 2, de 4 en 4, de 10 en 10, de 20 en 20. No lleva mezcla. Se compensa el peso por el sistema que tiene con unas pestañas, que luego se pueden acercar y verlas, que hacen que precisamente por el empuje que sufre la pieza nunca vaya a volcar el dique. Tengan en cuenta que una pieza pesa 20 kilos, pero 10 son 200 y 20 400, y mover 400 kilos ensamblados no es fácil. ¿De acuerdo? Muy importante la colocación, insistimos mucho, que los diques lleguen y se inserten en los taludes. Muchas de las barreras que se usan para protección de cárcavas se van precisamente por los laterales. El agua va a buscar una salida. Si la salida está en el lateral, el agua va a ir por el lateral. Socava, colapsa el talud y se va al dique, porque no tiene ninguna sustentación. Esta pieza es muy interesante, funciona muy bien. Quiero aclarar, tanto para esta pieza como para la siguiente, que ahora comentaré, que su puesta en obra es sencilla. Hay unos manuales que han elaborado las empresas porque apoyamos la colocación con un geotextil para evitar movimientos de agua por capilaridad desde el fondo, desde la base de la carga. No lleva cimentación, entiéndanme, no llevan un hormigón allí que se echa in situ, va insertado y por gravedad funciona, pero el geotextil permite separar esas capas finas y evitar esos empujes. Llevan protecciones laterales, fíjense, en los taludes, con otro tipo de piezas, con cualquier elemento, ¿de acuerdo? Y luego la revegetación y en este caso una aportación de grava en el trasdós. No sé si se ve ahora en la siguiente imagen, aquí sí se va, ahora se lo enseñaré. En concreto estas barreras que están viendo están puestas por los propios agricultores o trabajadores de la finca. Eso no es personal especializado, eso no son ingenieros de caminos poniendo ahí una presa. Esos son los propios trabajadores en muchas épocas del año que hay donde quizá hay tiempo para hacer ese tipo de cosas. Vean los resultados. Muy importante también los aliviaderos. Si ustedes alguna vez con nuestras piezas o con otras ponen una barrera, déjenle una salida al agua. Dejen una salida al agua. En este caso está en el centro, simplemente dejando de colocar 4 piezas. Muy sencillo. Si lo hacen de otra forma, dejen sitio a que pase el agua y salga el agua. Estas piezas, igual que las otras, también presentan oquedades o agujeros verticales. Por tanto, el agua va a encontrar siempre caminos para salir. Queremos parar el suelo, pero no el agua. No queremos que el agua nos tumbe precisamente la solución. Les decía, creo que se intuye, si ustedes ese muro que es autoportante lo rellenan en la parte de agua arriba, en el trasdós arriba de grava, va a permitirle el paso de la maquinaria. Lo hemos probado y podemos pasar la maquinaria. O sea, la solución no solo sirve para corregir la cárcava, sino para corregir ese problema que teníamos de maniobrabilidad dentro de la finca, que era también un objetivo de la demanda tecnológica. El otro grupo, consorcio liderado por Agresta, también ha desarrollado una aplicación que además está operativa en una app de su página web, en la que se puede analizar el estado erosivo de una determinada finca. No tiene que ser solo una parcela catastral, varias, una finca, una explotación, y analizar cuál es el potencial erosivo y con qué medidas podrían ustedes empezar
a corregir aquello. Ya con el asesoramiento y las piezas podrían ir a soluciones mucho más potentes y más correctivas. También hemos empleado cubiertas vegetales, tanto en este caso como el otro, en maceta, también en campo, hemos hecho distintas mezclas con distintas dosis, con distintos tratamientos pregerminativos, con distintas incorporaciones para ayudar en suelos degradados de materia orgánica o de abono para que la germinación fuera mayor. En este caso las piezas las tienen ustedes aquí abajo a su derecha, 3 ensambladas, son 3 troncos de cono unidos. Toda la pieza, los 3 juntos, pesan 22 kilos y funciona como un mecano. La forma interna de los conos es de tal manera que cuando uno va enganchando 2 de abajo con una de arriba, se va formando realmente una estructura ensamblada tridimensional que les aseguro que es muy difícil de mover. Muy difícil de mover. Los principios son los mismos. Los principios son los mismos. Llegar hasta los taludes, insertar en la base las primeras piezas y nada más. Ahí están viendo porque esta puesta en obra se hizo muy pronto con el primer modelo. Fíjense que no tiene casi mucho que ver con lo que tienen hoy aquí, que tecnológicamente está mucho más desarrollado, pero la función ya la cumplió y detuvo unas tormentas que se produjeron en diciembre de 2019, noviembre-diciembre de 2019, y justo estaban recién puestas y justo ahí ven los efectos. Muy interesante por las oquedades de esta pieza y también en el otro caso por la protección de taludes, esas celosías, cómo se crean islas de biodiversidad. Muchas veces no hay que hacer cosas muy complejas para ayudar para favorecer la biodiversidad en las fincas. Y además en sitios alejados de donde estamos produciendo, que es donde están los olivos. No tenemos que crear las islas de biodiversidad a competir con los olivos. Y esto favorece pues, luchas biológicas, favorece muchísimas cosas. Y es tan sencillo porque se crea un microecosistema húmedo. Ahí se retiene sedimento, ahí se retiene limo, ahí se retiene humedad. Y favorece el que pequeña vegetación, incluso espontánea, pueda concentrarse justo donde está la trampa, que va a favorecer los resultados. Una colocación similar, lógicamente, con otro sistema de ensamblaje, con otro procedimiento de fabricación, pero también sobre la misma base. Un geotextil nos va a ayudar siempre a que no nos levante la estructura, pues es complicado, pero va a ayudar a que no levante la estructura, ensamblar correctamente, dejar que pase el agua y llegar bien, insertar bien en los taludes, para que no se nos vaya precisamente la protección por ahí. Tanto esta como la otra, si se dan cuenta, van subiendo en niveles. Es como ir poniendo filas. Por tanto, se puede alargar más por un sitio que por otro. Se puede poner media fila más por la derecha que por la izquierda. O sea, nos vamos a ir adaptando. Eso hacerlo con hormigoneras, con encofrados y con obra civil convencional es muy difícil, muy costoso y en algunos sitios donde hay altas pendientes, imposible. No llega una hormigonera de ninguna de las maneras. Aquí yo tenía, para terminar, creo, esto es un vídeo, porque yo creo que moviéndose las cosas de forma dinámica quizás se ve un poquito mejor de lo que estamos hablando, la pérdida de agua, la pérdida de suelo, la pérdida de producción de olivos, la forma en que podemos determinar, como están viendo ahí, de una forma automática, sin intervención y con datos digitales gratuitos disponibles, cómo es su finca, cómo es su olivar, cómo es su cárcava, tanto longitudinal como transversalmente, sistemas de colocación en uno y otro caso. Los podemos acompañar también con algunas barreras, algunas soluciones con restos de poda naturales. Ahí están viendo cómo queda todo ese conjunto de diques uno detrás de otro. Y esto pues, son algunos de los ensayos que hicimos con mezclas de semillas que dieron buenos resultados y bueno, con todo el cuidado y con toda la precaución del mundo que les decía respecto a su manejo, ¿vale? Para que no llegue a perjudicar a la producción. Y nada más, agradecer a todos mis compañeros y a los 2 grupos de empresas pues todo el trabajo durante estos años y a Jesús Gil
y a la Interprofesional por confiar en nuestro equipo y darnos esta oportunidad. Jesús, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Yo quisiera, en primer lugar, reiterar el agradecimiento al Ministerio de Ciencia e Innovación por la financiación de este proyecto de compra pública precomercial. También agradecer a la Interprofesional del Aceite y de la Aceituna de Mesa, sin cuya soporte no hubiera sido posible que hubiéramos llegado a buen puerto. También quiero agradecer a todo el personal de la UCO, de diferentes servicios que ha colaborado y, por supuesto, a todos los grupos de investigación, investigadores, becarios, etcétera, que han participado en este proyecto. Creo que a pesar de la complejidad del proyecto y del número de líneas y demás, pues la verdad que creo que ha habido una colaboración, yo me atrevo a decir, ejemplar. También quiero agradecer a Gregorio Blanco, que bueno, ha sido realmente un codirector del proyecto. Y bueno, simplemente lo que sí quisiera decir es que bueno, esto ha sido creo que es un buen ejemplo de colaboración público-privada y yo creo que existen ahora mismo todas las posibilidades de poder continuar con estas líneas de trabajo en el futuro. Yo creo que tanto por parte de la administración como por el del sector, creo que posiblemente sigan apostando por esta línea, por este tipo de proyectos, y supongo que la Universidad de Córdoba también. Entonces, bueno, simplemente agradecerles a todos su presencia y su colaboración. Y nada más, vamos a levantar esto y de todas maneras seguiremos, yo creo que se seguirá dando información, tanto en la página web del proyecto como los diversos grupos, y seguirá habiendo actividades y difusión, aunque no tan organizadas y tan centralizadas como esta. Nada más, buenas tardes y levantamos aquí la sesión.